الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Antes de nada, quisiera a सबसे todos पहले तो मैं आज ustedes y a todos los Ahmadis que están en el आपको mundo entero darle la felicitación por el nuevo año, también por parte de las comunidades, por parte de los individuos. Me están llegando mensajes. A todos ellos mis mayores felicitaciones con esta oración de fondo de que Allah Ta'ala, con sus favores, y aún más que antes, este año sea bendito mediante sus favores y sus bendiciones. Y esta es la oración que ciertamente cada Ahmadi debe albergar en su corazón, porque solo desear un buen año es algo que hace la gente del mundo, porque si deseamos estas bendiciones, este deseo no tendrá validez o no tendrá sentido, y estas oraciones no tendrán sentido si no somos capaces de desarrollar las potencialidades que Dios nos ha dado para concentrar las bendiciones que Dios nos está haciendo, o si nosotros no cumplimos con las obligaciones que Allah Ta'ala a nosotros nos ha prescrito. Porque entonces el que pase un año y venga al siguiente, nos levantemos por la noche para hacer algunas oraciones voluntarias, sí, con estas oraciones voluntarias no tenemos la sensación o el sentimiento de que estamos haciendo un esfuerzo genuino para que estas oraciones continúen, si no tenemos en mente que el rango que tenemos que ofrecer en nuestras oraciones ha de ser mejorado, y que nuestra vida real, cada trabajo, que sea por conseguir el contento único y exclusivo de Allah, mientras que no alberguemos este pensamiento. Sí, hemos comenzado el año con este sentimiento y hemos transmitido esta bendición del comienzo nuevo de año, entonces estamos en posición de poder recibir estas bendiciones de Allah Ta'ala. Por eso que Allah quiera que este sea el sentimiento de cada uno de nosotros, porque si no lo tenemos, al menos tenemos que desear que este sea este pensamiento, porque este pensamiento es el que nos agradece todo lo que nos ha dado en el pasado, todos los favores, los premios, y delante de Allah Ta'ala nos hace que nos postremos, y solo el postergarnos ante Él es el verdadero objeto de la vida humana, según Allah Ta'ala mismo nos ha dicho. Por lo tanto, este es el espíritu que debe ser la fuerza motriz detrás de la cual nuestros sentimientos salen, y salen nuestras congratulaciones. Si analizamos el año pasado, lo que veremos es que es verdad que han habido muchas dificultades, pero el año 2013, con la ayuda de Allah, nos ha dado continuos, innumerables bendiciones y bondades de Dios. Si queremos continuar
siendo el recipiente de estas bondades, tendremos que adoptar la humildad, trabajar duro e involucrarnos en la oración, y especialmente a aquella gente a quienes les ha confiado digamos algún cargo dentro de la comunidad. Ellos tienen que cuidar con más ahínco, que para conseguir esta humildad es necesaria más oración. Hay gente que piensa, que dice, estamos trabajando en tantos cargos dentro de la comunidad, aunque dicen, es verdad que se nos está permitiendo trabajar, pero el verdadero trabajo con la comunidad tiene sentido cuando uno no espere ningún cargo a cambio, sino que sea un servicio a la religión, porque considerar la oportunidad de servir a la religión es un favor de Dios. Hay que olvidarse del orgullo propio, de la arrogancia, de la alteza o pensar de que uno es mejor que el otro. Aquellas personas que trabajan con esta mentalidad y siempre mantienen la humildad, Allah Ta'ala en sus trabajos siempre les bendice con ellos, la gente que trabaja con ellos también son ayudantes reales y están cumpliendo con las obligaciones, y los miembros de la comunidad aceptan las órdenes que ellos dan. Que Dios quiera que todos nuestros responsables o los que están sirviendo a la llamada de una forma o de otra muestren esta humildad, sinceridad, trabajo, espíritu de sacrificio y sobre todo oración. Y cuando esto ocurra, entonces serán unos verdaderos ayudantes del Jalifa de la época. Y los miembros de la comunidad que tornen hacia el Jalifa con sinceridad y den predilección a estos trabajos frente a otros trabajos, lo harán para que continuemos viendo estos favores de Allah Ta'ala sobre nosotros. Como cada Ahmadi sabe, nuestro trabajo es continuar la misión y el trabajo del Santo Mesías prometido. Tenemos que sacar adelante ese trabajo que es el relacionado con llevar el mensaje del Islam. Hay que juntar a los musulmanes, hay que hacer a la gente que se posterne delante del verdadero Dios con la ayuda de Allah Ta'ala. Este trabajo lo está haciendo la Yamad, haciendo mezquitas, misiones, propagando folletos, preparando misioneros y enviarles en los terrenos donde han de después de desarrollar su misión. Todos estos trabajos con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad los está haciendo, como he dicho, según las ordenanzas de Allah Ta'ala. El objetivo de la creación del ser humano es adorar a Allah, y sobre un musulmán se le ha impuesto la oración en conjunto, en concentración, y para ello es necesario que haya lugares especiales para poder llevar adelante este servicio. El año pasado Allah Ta'ala ha hecho un favor especial en la comunidad, porque se nos está dando la oportunidad de hacer mezquitas, y también no solo de hacerlas, sino de llenarlas de fieles, especialmente
aparte de Europa y Australia, pero especialmente en África y en la India se ha hecho un trabajo excelente. En el año 2013, con la ayuda de Allah Ta'ala, se construyeron 136 mezquitas, y en algunos países, en la India por ejemplo, se han hecho lugares pequeños de adoración con madera, y en total han sido 22. También nos han dado 258 mezquitas. El trabajo del tabligh que hace la Jamaat a través de este trabajo, los imams que se han unido también han venido con sus mezquitas. Como he dicho, este trabajo se ha hecho más en África y la India. Cuando he hablado de 158 mezquitas, 102 han hechas en África, 22 en India, para que se cumplan las necesidades inmediatamente. Actualmente hay 41 mezquitas que están construyéndose en África, y también se van a seguir haciendo en otros países. También las Mission House, los Mission House, 121 centros han sido construidos, donde 77 han sido en África, 5 en la India. Es decir, la India es un país muy grande y África es un continente, y tenemos 6 o 7 países donde se está propagando la Jamaat con muchísima rapidez. Como he dicho, nuestro trabajo es repartir el mensaje del Islam en el mundo y mostrar su belleza para que la gente sepa de la belleza del Islam. Y nuestros misioneros, con la ayuda de Allah Ta'ala, están haciendo este trabajo. Aparte de ello, cuando hago las giras por el mundo entero, también se conocen las verdaderas enseñanzas del Islam. Y intentando agrandar este contacto, se escriben columnas en los periódicos locales. A veces tienen una columna continua que extraen de mis sermones del viernes, y este trabajo se está haciendo mucho más que el año pasado. He hablado de los viajes, y tengo que decir que en Estados Unidos más de 12 millones de personas recibieron el mensaje en el viaje de Canadá. 8,5 millones de personas recibieron el mensaje. Es decir, si sumamos estos dos países, más de 20 millones de personas recibieron el mensaje del Islam de esta manera. Son miles los favores de Allah Ta'ala sobre nosotros, porque están abriéndose nuevos caminos para propagar el mensaje del Islam. Como he dicho, se han abierto nuevos caminos para llevar el mensaje del Ahmadiyya. Los misioneros que son muy activos tienen ese espíritu y continúan luego reforzando o abren nuevas avenidas con los contactos que inicialmente se crean durante mis viajes. En Alemania puse la fundación de 2 mezquitas, también participé en el Jalsa
Y en los periódicos, cuando hablaron del acto, no solo se vieron concentrados en Alemania, sino que llegaron a Austria y Suiza. Y de forma conjunta, durante este viaje, casi 4 millones de personas escucharon el mensaje. Luego Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Japón. Durante mi viaje a un alto nivel, la prensa cubrió mi visita. Más o menos 30 millones de personas recibieron el mensaje. Este es un favor de Allah que no tiene nada que ver con un esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano, cuando llegamos, nuestro secretario de Asuntos Exteriores fue a pedir una entrevista a un periódico local y le dijo que no podía. Pero Allah Ta'ala preparó las cosas de tal forma que primero dijo que no, y luego desde el periódico nacional, y parecía como si había un periodista que estaba a la espera de saber cuándo iba yo a aterrizar para cubrir mi visita durante Australia. Estas son las muestras que Allah Ta'ala nos da, porque ellos no sabían, no podían imaginar que vendrá una persona a nivel nacional y en 15 minutos ya publicaran mi entrevista dentro de la prensa. En Alemania ha sido la primera vez que se ha hablado de la comunidad ahmadía a nivel nacional. En Australia también fue a nivel nacional, y esta televisión llegó a 40 países. En la televisión nacional de Nueva Zelanda se habló, en el canal de los Maoris también se habló, en un periódico de Japón cuya circulación es 20 millones de personas publicaron mi entrevista. Y no solo esto, sino después también entrevistaron al misionero y han vuelto a publicar sobre la Jamaat, sobre el Islam, preguntas, es decir, siguen manteniendo el contacto con nosotros. Ahora se está construyendo la primera mezquita allí, y por ello también se está publicando una prensa sobre la mezquita. Hemos encontrado un sitio excelente y tiene la característica que la orientación del hall es el mismo que el del Qibla, con lo cual no habrá que cambiar la orientación. A través de esta mezquita, el Islam se está conociendo a través de la Ahmadiyyat en Japón, y como estoy diciendo, en esta gira no es que ocurriera un interés especial durante el tiempo que yo estuve allí, porque después el misionero ha sido entrevistado, y no solo eso, sino que están preguntando más cada vez sobre el Islam, sobre cuestiones relacionadas con el Islam. Por eso los favores de Allah son grandes. A través de la radio y la televisión, mis giras, se puede calcular que 182 millones de personas han sabido de mis visitas, y a través de los periódicos, de 1088 periódicos, más de 160 millones de personas han recibido nuestro mensaje. Por lo tanto, es la gracia y la bondad de Allah que ha hecho posible hacer todos estos arreglos para que llegue a tanta gente. El trabajo en África
también está ocurriendo igual, está llegando a millones de personas en Ghana. El Ghana Broadcasting Corporation empezó a dar programas de la MTA. Del Jalsa del 2013 mostraron programas del Jalsa nuestro, y estos programas a través del satélite también están yendo a países de al lado. Es decir, Allah Ta'ala nos está abriendo las puertas para propagar el verdadero mensaje del Islam, para recibir el mensaje auténtico del Islam. También en las entrevistas que he tenido había gente de la inteligencia, políticos, gente relacionada con la policía, y encontraron puntos de vista totalmente distintos a los que tenían ellos en la mente. Era muy sorprendente que el Islam diera unas enseñanzas tan distintas a las que ellos esperaban. ¿Cómo agradecer a Allah estos favores? Hay gente hipócrita que dice que bueno, lo han conseguido a través de este contacto o gastando dinero. Dice Azur que no son gente representativa en la Jamaat, porque por un lado nosotros no necesitamos a nadie para llevar el mensaje, ni se gasta como a veces la gente piensa que gastamos dinero. Por eso respecto a esta gente, los miembros de la comunidad deben estar muy precavidos respecto a esta gente hipócrita que propaga frases sin coherencia, porque esto no puede ser hecho por el trabajo de una persona. Son favores de Allah. Si Allah no quisiera, esto no hubiera ocurrido nunca. Si Allah Ta'ala hubiera considerado. Si no, dice Azur, yo he visto en distintos viajes que a veces hay personas distinguidas que la gente desea saludar, y cuando yo he rechazado el entrevistarme con ellos, ellos han intentado varias veces volver a saludarme. Es decir, que nadie piense que cuando saludamos a alguien es cuando se propaga nuestro mensaje. Esto no es verdad. Es un favor de Allah que está mostrando, y es la profecía que Allah Ta'ala hizo al Santo Mesías prometido. No lo iba a hacer un ser concreto, es Allah quien lo hace. Por lo tanto, cada Ahmadi debe recordar que no vamos a pedir nada a un líder político, ni necesitamos nada de ellos. Solo dependemos de Allah Ta'ala. Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudante. Estos avances de la comunidad que estamos viendo de forma extraordinaria en África, los líderes al ver el progreso de la Ahmadiyya están mostrando una consternación y dolor continuo, y no se ponen contentos al ver que la gente se une bajo Allah Ta'ala y la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que les preocupa que se estén haciendo verdaderos musulmanes a través de la comunidad Ahmadiyya. Hace unos días se ha hecho durante este último tiempo están cuestionándose por qué nosotros, hablando de otros líderes del Islam, la gente no viene hacia nosotros, y sin embargo cuando la gente cuando se hacen ahmadis abandonan la idea de la violencia, de la yihad con la espada, y esto les duele, esto les molesta. Nuestro misionero en Togo comenta que hay en Ayacupe un lugar donde un grupo de musulmanes vino y nos dio
comida y bebida, y nos decían que los invitamos a aceptar el Islam. Dice, ¿nos estáis invitando, le dijeron, el Islam, o estáis intentando comprándonos para aceptar el Islam? No vamos a aceptar vuestro mensaje porque ya han llegado los de la comunidad Ahmadía y ellos nos han predicado el Islam y hemos aceptado el Islam ya de antemano y no nos han puesto delante nada y nos están enseñando también esta bella enseñanza. Están enseñándonos a leer el Corán, a hacer la oración. Por lo tanto, no queremos estos regalos, llévenselos. El Islam que ustedes nos presentan no lo necesitamos. Nosotros queremos el Islam del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuya predicación está haciendo la comunidad Ahmadía. Con la ayuda de Dios, los nuevos conversos han hecho también una mezquita allí. De la misma forma, el misionero de Níger, de Beniko Nisher, dice que hay un pueblo chiquitito que se llama Botoro, y cuando fueron a predicar con la ayuda de Allah, esa gente entró en la comunidad. Los niños rápidamente se les explicó el Yasr al-Qur'an, es decir, la enseñanza del Corán, y se hizo un programa de tarbiyat. Cuando esto llegó a los oídos de un mullah wahabita, llegaron allí de forma rápida y empezaron a decir que eran kafirs, nieguen a esta comunidad, nosotros les vamos a dar lo que ustedes necesiten. El jefe del pueblo le dijo, mire, yo soy musulmán de nacimiento y estoy llegando a la última parte de mi vida y nunca vi a nadie, salvo la comunidad Ahmadía, que estaban enseñando a las niñas pequeñas de mi comunidad, de mi tribu, a enseñarles el Islam. Por lo tanto, si venís aquí con ganas de armar follón, es mejor que os vayáis, porque si no los jóvenes de aquí os van a echar. Al final esta gente tuvo que irse. En Burkina Faso hay una comunidad Neankara y 210 personas entraron este año en el Ahmadiyya. Hay dos familias que están relacionadas con Ansar-e-Din. Ellos intentaron y obligaron que la gente dejara la comunidad Ahmadiyya y continuaran su relación con el Ansar-e-Din. Pero los Ahmadis que se convirtieron no les hicieron caso y decían los Ahmadis que dejáramos la comunidad Ahmadiyya. Pero cuanto hemos ido profundizando más en la Ahmadiyya, no queremos volver otra vez en las tinieblas, y empezaron esta gente a dar chandas. En Benín hay un pequeño pueblo, Yurumete, y una persona que se llama Karim, después de 2 o 3 meses entrando bajo la influencia de los bondis, empezó a atacar a la comunidad. Un muallem dijo al amir de la comunidad que este hombre ha hablado muy mal de la comunidad. Yo le dije que no te preocupes, es una promesa de Allah. Si uno se vuelve apóstata, Allah Ta'ala nos va a dar más fieles. Ese mismo día, en el pueblo de Akonoke, el rey local o el jefe local fueron a predicarle y se hizo Ahmadi con la ayuda de Dios. Y hay otro pueblo que había 32 personas y les dijeron que vengan por favor
Y a la hora del Magreb se hizo la oración allí, se les predicó y 32 personas aceptaron el Ahmadiyyat. Y con esto se creó una nueva comunidad en el pueblo. Y esa persona que criticaba o insultaba a la comunidad tuvo que abandonar el pueblo por un caso policial que fue abierto contra él. El misionero encargado de Nigeria cuenta que en Camerún, en Fumban, cuando se hizo el primer jalsa sobre el día del califato, ese año habían venido gente de Pakistán y que con el ánimo de desmerecer a los Ahmadis. Como estaban saliendo noticias en la prensa y en la radio, 24 personas, donde habían 10 personas que habían venido de Kenia y 15 habían venido de Camerún, llegaron al pueblo y con la ayuda de Dios ahora la mayoría de este pueblo se ha hecho Ahmadi, tanto el jefe como su imam habían aceptado el Ahmadiyyat. Cuando llegó el grupo le dijo a nuestro muallim este muallim, que fue quien trajo el mensaje del Ahmadiyyat, preguntaron el Tabligh Jamaat donde estaba el muallim. La esposa del muallim le dijo que no está, ha salido, y esta gente fueron a la mezquita central. Y esta mezquita, con la ayuda de Dios, que es una mezquita ahmadí, dijeron al jefe del imam, al imam, que queremos hablarles de la Ahmadiyyat y predicar. Y dijo el jefe que si va a hablar en contra de la Ahmadiyyat, le digo que esta mezquita es una mezquita ahmadí y todos con la ayuda de Dios somos ahmadis, por lo tanto no se le va a permitir que usted mal hable de nosotros. Dice Azur que se avisó a la policía de su mala intención y al final tuvieron que abandonar la ciudad. Hoy día en South África hay un grupo de 20 molvis que han venido de la India y de Arabia Saudita para llevar un programa de oposición a la comunidad bajo el Muslim Judicial Council. Lo mismo aplica a Sierra Leona. Hay unos mullas que han venido de Pakistán, que han estudiado en Al-Azhar, en Egipto, y les han pagado los estudios Saudi Arabia, y son en cientos. Y en cada vuelo hay mucha gente que está viniendo con esta intención y van a los pueblos para hablar en contra de la comunidad ahmadía y los shias. En vez de predicar, solamente van a armar el lío. Y ahora han hecho en un African Arab Summit, es decir, un congreso, han gastado mucho dinero con el objeto de la educación y el progreso de África. Pero dice que esto ha pasado otras veces, que van allí, dicen que van a dar dinero y no viene al final la ayuda, o ese dinero lo reparten entre ellos, y este será el final también de estos programas de esta gente. Azur dice que según la comunidad está creciendo, estas oposiciones se van a recrudecer. No tenemos que preocuparnos por ello. No debemos preocuparnos por ello. Al final,
en su final está escrito su caída. Lo que debemos preocuparnos es que para ser merecedores de los favores de Allah Ta'ala, para luchar en contra de esta oposición, tenemos que reforzar nuestra fe y tendríamos que entender cómo completar la obra del Santo Mesías prometido, cómo hacer más oraciones para que este año lo podamos llenar con durud, con astaghfar, implorando el perdón de nuestros pecados, para que Allah Ta'ala, mostrando siempre misericordia hacia nosotros, continúe enviándonos sus favores. Y los programas de los opositores, que Dios los destruya y los destroce. El Mesías prometido dice en la oración: Dios ha puesto un gran poder. Dios me ha dicho repetidamente que todo lo que vaya a ocurrir será mediante la oración. Nuestra única arma es la oración. Yo no tengo otra arma salvo la oración. Este es el arma que debemos emplear, y que Allah nos permita utilizarlo de la forma adecuada. Hoy es el primer viernes de enero, y también con ello se anuncia el nuevo año de Waqf al-Jadid, y se mencionan también las consecuciones del año pasado a través del Waqf al-Jadid, que Allah Ta'ala está mostrando día tras día. La mayoría parte del Waqf al-Jadid, del Chanda, se emplea para África, y es un favor también, que es un método, un medio que se emplea para construir mezquitas, libros, etc. Diré al respecto, como saben ustedes, antes solo existía el Waqf al-Jadid hasta Pakistán, y no se apelaba a los países de fuera. El Khalifa árabe fue quien apeló también a otros países aparte de Pakistán. Como he dicho, durante el último año, África y la India tienen una gran necesidad de construcción de mezquitas y mission houses, y aparte de ello, en todas las actividades del Tabligh, con la ayuda de Allah, hay cientos de miles de personas que están aceptando el verdadero Islam. Aunque las personas que viven en estos países también, según sus potencialidades, hacen sacrificios, pero la pobreza que ellos tienen en estos países no les permite cubrir sus gastos. Por eso el Waqf al-Jadid de los países ricos va normalmente a África y a la India. Como he dicho, la gente de estos países paga el chanda con mucho entusiasmo. En Guinea Conakry, nuestro misionero dice que un joven Ahmadi, dice que se había apuntado ya el día de mi boda, y no tenía tan dinero para poder casarme, y fue la época en que vino a pedirme el chanda, y pagué el dinero que tenía para el chanda. Mi futura esposa se enfadó su familia porque dijo que ese dinero era para la boda. ¿En qué lo has gastado? Y dijo él que soy una persona que cree en Dios, por lo tanto no deben preocuparse, porque Dios me bendecirá por otro lado, porque todo lo que se da en el camino de Allah no se desperdicia. Cuando fue al trabajo, le pagaron el dinero que tenía retenido,
en su sueldo desde hacía algunos meses, y este fue el milagro. Luego vean también el espíritu de sacrificio. Nuestro misionero de Benín dice que en su región de Cotono llovió tanto en la zona atlántica que las cosechas se destruyeron. La gente no tenía para comer. ¿Qué chanda iban a dar? En esa situación me escribió para que yo hiciera oración por ellos, y una comunidad allí decidió que si se han destruido las cosechas, lo que vamos a hacer es ahora que de las cosechas que vayamos a plantar, una parte pondremos dedicado a la comunidad, para que todo lo que salga de beneficio sea para la llamada. Hubo mucha bendición y casi 11.800 francos los pagaron como chanda. Una mujer de Gambia dice que cuando vinieron a pedir el chanda y traía algo de dinero por parte de sus hijos, el misionero dice que los hijos también iban hacia adentro y todo lo que tenían lo daban. Es decir, como no solo la mujer lo hacía, sino los niños también se vieron imbuidos de este espíritu. En Gambia, una nueva conversa iba con un jabón para lavar la ropa y se enteró de que el chanda tiene que pagar el dinero que tenía, dice que era para comprar jabón, dijo, lo pago como chanda. Lo que ocurrió es que a los 2 días vino un huésped que le trajo una caja llena de jabones. Es decir, Allah Ta'ala le bendijo repetidas veces. Una mujer que trabaja mucho en la comunidad y su chanda es especial. Cuando se contactó con ella, empezó había pagado ya, pero pagó 100.000 francos más, porque cuando se le dijo que tu hijo aún no ha pagado, pagó 30.000 por un hijo. Cuando supo que su hija tampoco había pagado, también pagó por su hija. De esta forma, cuando se le dijo que su hija también debía, también pagó por la otra hija. Es decir, hay gentes que dejando todos sus deseos entienden el significado del chanda y cumplen con las prerrogativas. En Tanzania, nuestro misionero nos dice, cuando fueron a pedir el chanda, pagaron según lo que habían prometido, aunque tenían necesidades. El Amir Sahib de Mali dice que nuestro Muallem Abdul Qadir habló sobre la necesidad del chanda El imam era una persona muy pobre, no tenía posibilidades ni de comprar una bicicleta. El muallam le dijo, pague el chandá. Dijo, ¿cuánto pago? Y el muallam le dijo que lo que vaya a dar tiene que ser constante a futuro, y lo que hizo fue pagar 1.000 francos. Y al mismo tiempo dijo, pensé que si es verdad lo del chanda, entonces Allah Ta'ala, en lugar de una bicicleta,
a lo mejor me da una moto. Entonces pasaron 6 meses y Allah Ta'ala le dio la oportunidad de tener su moto, y en vez de pagar la parte que él pagaba, pudo incluso acrecentar de 1.000 francos a 65.000 francos el chándal. En Haryana un Ahmadi era 12.000 rupeas, pero cuando se habló de la importancia del chándal, lo que hizo fue que él al final revisó su cifra y la subió. Un inspector de Waqf Jadid escribe que una mujer, cuando pidió revisar lo que estaba pagando, entonces dice que siempre esta persona ajustaba al pago real de lo que ella ganaba. Este año escribió o dio 20.000 euros como algo como adicional, también en recuerdo de su marido que había fallecido. El inspector del Waqf Jadid es Khwaja Rashid. Dice que una vez fue a recoger el Jalsa, y es de una comunidad, siempre cuenta algún incidente del progreso. Dice que fue y dijo que vio y gente que le enseñó para cómo ganarse la vida. Al final dice que incluso me han superado, pero ojalá también compitan en dar chándal. Dice que cuando llegaba al mercado, Dios siempre me daba mejor precio, generaba las condiciones para que yo obtuviera el mejor precio como resultado de haber pagado el sacrificio, haber hecho el sacrificio económico. Hay innumerables casos y están haciendo un esfuerzo muy importante. No esperan la ayuda de otras personas, sino que, dando inmensos sacrificios, están sujetándose por sus propios pies, y todo esto teniendo en cuenta que un Ahmadi, el Santo Corán nos ha hablado de hacer el sacrificio económico, y cuya importancia el Santo Mesías prometido lo ha explicado. En el mundo el hombre ama la riqueza inmensamente. Por eso en los libros de interpretación de sueños dicen que si una persona da su hígado, significa que está dando su riqueza. Esto es por lo que, para conseguir el taqwa y la fe, dice el Santo Corán que no podéis adquirir el taqwa hasta que no gastéis de lo que realmente os gusta, dice el Santo Corán, porque el tener simpatía hacia la humanidad depende en el gasto, y para tener simpatía hacia la humanidad es una segunda forma de la fe, y con el cual la fe no puede perfeccionarse hasta que el ser humano no gaste en los demás. Para conseguir compasión hacia ellos es necesario que uno gaste de lo que realmente le gusta, como dice el Santo Corán. Por lo tanto, el gastar dinero en el camino de Dios es una felicidad, una gracia. Abu Bakr radiyallahu anhu, miren su grado cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó sobre una necesidad. Él trajo todo lo que tenía en su casa. A todos los que han hecho algún tipo de sacrificio, que Allah Ta'ala bendiga. Y si miran ustedes el resultado del año, voy a leer lo que ocurrió en el año 56, y ahora va a empezar en el 2014, el año 57. El año pasado
que en el año 56, con la gracia de Allah, se donaron 5.484.000 pounds y es 466.000 pounds más que el año pasado. Britania es la posición número 1. En esta ocasión, al decir que es el número 1, siempre decía que Pakistán, dejaba a Pakistán aparte y leía otros países. Pero este año, Britania, es decir, United Kingdom, ha superado a Pakistán. Ahora Pakistán es el número 2, luego América, luego Alemania, después Australia, Indonesia y luego Bélgica. Con la ayuda de Allah este año, Britania ha conseguido una gran diferencia, y que Allah a todos los que han dado chanda que les bendiga. A Estados Unidos y Alemania están muy detrás y van a tener que trabajar, y dice Azur que UK va a tener que trabajar para mantenerse en este número 1. Hay gente, dice que en la época del Ejército Árabe, una vez Pakistán fue el número 2 y dijeron desde fuera que aquellos familiares que tenían que enviaran dinero para el Tehrik Jadid. Es posible que me digan también lo mismo para que Pakistán se mantenga el número 1. No voy a decirlo. El número que les ha correspondido depende de su esfuerzo, pero Pakistán tiene un rango, y es que la divisa allí está muy devaluada. Por lo tanto, también las circunstancias de Pakistán, luego los Ahmadis en Pakistán especialmente, se ven afectados sus negocios. A pesar de ello, en el sacrificio ellos siguen mostrando un ejemplo, que Allah les ayude, les dé facilidad. Cuando haya pequeñas facilidades, ese espíritu con el que pagan chanda los pakistaníes, es posible que el año que viene ellos puedan ser los número 1. En cualquier caso, el paso que ha dado Britania, que Dios les bendiga, y al secretario de Waqf Jadid y al Amir Saab de UK, tendrán que hacer más oración. Después, entre las grandes comunidades, primero es la comunidad de Middle East, luego 93 pounds, América 83, Suiza 61, Bélgica 47, UK 45. Se ve que se ha incrementado, por eso en Australia 39, Francia 38, Canadá 32, Japón 30, Singapur, Alemania y Noruega 29 pounds por persona. El total de participantes es 1.044.720 personas. Hay muchos nuevos conversos de África y niños. La gente de África tiene que enviar la lista de las personas, aunque hayan pagado 10 céntimos, para que se sepa de qué comunidad son. En los participantes, Burkina Faso, Benín, Sierra Leona, Gambia, Nigeria, Costa de Marfil, Tanzania, son las que van en la posición frontal del líder, y Nigeria es la primera una, y después Ghana y Mauricio. En Pakistán, las tres comunidades son Lahore,
Rapua y luego Karachi. En el chándal de los adultos, el primero es Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Narwal y Hyderabad. En el daftar de los niños, Atfal, el primero es Lahore, segundo Karachi y tercero Rapua. Entre los Atfal, según los distritos, primero Sialkot, Rawalpindi. Entre los hombres también Sialkot es el número 1, tanto en los adultos como en los niños. Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Sargodha, Gujarat, Narwal, Multan y Nankana. En cuanto a las comunidades de Britania, primero es Birmingham West, Gillingham, Raynes Park, Masjid Fazal, Worcester Park, Hounslow North, Wimbledon, Burton South, Balham y New Malden. En cuanto a regiones, Middlesex, South London, Midlands y North East. Quizá sea South London. Entre las comunidades pequeñas, Pemberley, Bromley, Lewisham, Devon, Cornwall y Northampton. En Estados Unidos, Los Ángeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Seattle, Los Angeles East, Central Jersey, Silver Spring, Central Virginia, Dallas y Boston. En Alemania, Hamburgo, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt y Wiesbaden. En cuanto a recolección, las 10 primeras: Rinda, Frankfurt, Mainz, Fulda y Colón. En Canadá, Calgary, Peace Village, Vaughan y Vancouver. Las pequeñas comunidades en Montreal, Durham, Ottawa, Saskatoon South y Milton. En la India, Kerala, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Orissa, Karnataka, Punjab, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh. Y las primeras que han cumplido, Kerala, Calicut, Kalyan, Chennai, Bengadi, Bangalore, Krishnanagar. Que Allah Ta'ala bendiga a todos los que han hecho estos sacrificios. Voy a hacer también una oración funeral del señor Yusuf Latif de Boston, que murió el 23 de diciembre a la edad de 93 años. Nació en 1920, el 9 de octubre, en Tennessee. Era un afroamericano que, al leer los libros en 1948 del Santo Mesías Prometido, es el Muslim Maud, se hizo Ahmadi. Está considerado como uno de los primeros Ahmadis. Decía que yo tengo que hacer ver porque si no Dios se va a enfadar conmigo. Era un doctorado y paseo profesor en distintas universidades, ha escrito diferentes libros donde está su autografía. La muerte en todos los Estados Unidos se ha propagado y los grandes periódicos de Estados Unidos han publicado. Cuando el presidente Clinton le invitó en la Casa Blanca, hay algunos pakistaníes que no lo saben, fue con Shalwar y Kameez. Consiguió el máximo premio. Como era Ahmadi, nunca comprometió su fe. Él tenía un gran cariño hacia la música, pero nunca trabajó en lugares donde se servía alcohol.
el sacrificio económico era inmenso. Dice que el local sectrimal, cuando le daban algo, algún cheque por su trabajo, lo primero pagaba su charla. Y decía que hoy tengo la misma fe cuando dice el Bed, que el camino de la Ahmadiyya es el verdadero y es el camino del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solo estoy convencido que ninguna persona puede ser destruida. Estoy convencido que mi familia y yo conseguiremos la salvación, y sé que la Ahmadiyya va a crear la hermandad entre la humanidad. Él también visitó Qadian y Rabwa el año pasado, también vino al Jalsa de Londres. Tenía un cariño especial al Jalifa III, al Jalifa Rabe, y también a mí. Estaba enfermo cuando vino en silla de ruedas. Era muy virtuoso, observaba la oración, cumplía la oración del viernes, trataba con afecto, una persona cariñosa. Aparte, tenía mucho cariño al resto de las personas, no siendo Ahmadis. Se le dieron varios cargos a lo largo de este periodo. Tenía mucho, publicaba, repartía folletos. Siempre tenía algún folleto, y en sus viajes los repartía entre las gentes. Él publicó libros de su dinero para los que eran ciegos. Era musi, estaba casado. Que Allah les dé paciencia y muestre, que permita que su familia también camine por el camino de Yusuf Latif Sahib. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.